Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado para todos. Damos gracias a nuestro querido Dairon por este tiempo de alabanzas, donde hemos eh, recordado que Dios está a nuestro lado, donde Dios puede hacer una gran diferencia y especialmente donde Dios, si toma el control de nuestras vidas, va a hacer que pongamos una sonrisa en nuestros labios. Quiero, antes de iniciar nuestro mensaje, saludar a nuestras queridas amigos de las redes. Me decía Erika que hay un grupito fiel ahí que ve nuestras transmisiones. Y yo decía, bueno, somos una iglesita joven, una iglesita chiquitica. Sin embargo, damos gracias a Dios porque de alguna forma estamos llegando a algunos hogares. Estamos trabajando también por algunas personas que tal vez no conocemos físicamente, pero sabemos que de cierta forma los podemos ayudar a través de la palabra de Dios. Y a ustedes les mandamos no solamente un gran abrazo, vamos a estar orando por ustedes y especialmente deseamos que el Espíritu de Dios tome tu vida, la toque, la transforme, la bendiga, como deseamos también que ocurra con nosotros hoy. En esta mañana damos las gracias a Dios porque a pesar de que nuestra iglesia no está tan llena como acostumbramos a verla, pero tenemos aquí un buen grupo de hermanitos que yo sé que han hecho un gran esfuerzo, porque sé que hay varios que están enfermitos, sé que hay varios que tienen problemas, sé que hay varios que están temerosos también por las situaciones migratorias y las redadas que hay en el ambiente por estos días, pero a todos les digo, el Señor está con nosotros. Amén. Y en esta mañana el tema que he traído para compartir se titula a sí mismo, Dios está con nosotros. Así que vamos a orar, vamos a dar un momento de oración para compartirles lo que, como creo, Dios nos ha transmitido, nos quiere transmitir esta mañana. Oramos. Bendito Dios Padre que estás en el cielo, yo te doy las gracias porque si no fuera por ti, Señor, muchos de nosotros no estaríamos hoy acá. Nuestras vidas, Señor, desde que llegaste a nosotros, estoy seguro que ha cambiado en gran medida. Y muchos de nosotros, Señor, tenemos en nuestra mente muy claro el hecho de por qué estamos aquí hoy. No es solamente una costumbre, no es solamente porque tenemos una responsabilidad. Es porque creemos aún que hay un Dios vivo que está a nuestro lado y que está con nosotros. Queremos que en esta mañana tu palabra nos haga sentir, Señor, una vez más, que tu pueblo sigue siendo tu objeto de especial valor y que nosotros, Señor, pues somos partes de tus planes. Danos las fuerzas para creer en tu palabra, para ponerla en práctica y para llevar en nuestras vidas al próximo nivel, Señor, a ese siguiente nivel donde tú quieres llevarnos, porque tú siempre nos has llamado a crecer, a resplandecer y a estar cada día más cerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como usualmente me gusta hacer, al principio del mensaje quiero crear una dinámica entre ustedes y yo. Yo sé que la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, no están preparados, pero si Dios te pone en la mente y quieres compartir, va a ser bien recibido. Yo me gustaría en este momento que si alguien tiene, fíjense, es un testimonio personal de 1 minuto. No puede ser más largo porque queremos dar espacio a más, pero si usted tiene un testimonio personal de 1 minuto sobre una situación muy particular que enfrentaste en tu vida, no tienes que decir la situación, pero quiero que compartas cómo, si fue difícil y cómo sentiste que Dios te ayudó. Y cómo tú sentías que tu vida estaba en riesgo en esa decisión, en ese momento. Yo particularmente he pasado muchos momentos personalmente como este. Y creo que todos vivimos así porque diariamente tenemos que tomar decisiones que sabemos que van a impactar nuestro futuro. Pero hay un pasaje del Espíritu de Profecía de Ellen White que se repite mucho en nuestra iglesia y es, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha guiado en el pasado. Así que recordar siempre es una buena manera de volver a vivir cómo Dios fue fiel. Yo puedo comenzar dando mi propio testimonio, diciéndoles que hubo un momento significativo de mi vida donde yo tenía que escoger mi futuro. Muchos de los que estamos aquí somos cubanos y los que no son cubanos tal vez no entiendan esta situación, pero
En Cuba todo es controlado por un sistema político. Y si usted no sirve al sistema político, usted no sirve en el sistema. Es decir, usted no tiene oportunidades dentro de la sociedad. Yo particularmente era hijo de una familia que estaba completamente integrada. Es decir, todos eran dirigentes políticos. Mi mamá había sido por muchos años no solamente líder en el área de lo que era la educación. Ella trabajó en directivas a nivel provincial, municipal, fue maestra, directora de centros educativos por muchos años. Pero aparte de eso, todos los hermanos de ella estaban bien posicionados políticamente. Es decir que cuando yo me hice cristiano, yo vine a convertirme en la ovejita negra de la familia. Y uno de mis mayores anhelos siempre fue llegar a ser piloto de aviación en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de mi país. Esa fue con la idea con la que yo crecí. Y cuando llegó el momento que tenía que tomar la decisión, solamente unos pocos meses antes de tener que tomar esa decisión de esa carrera, Dios llega a mi vida. Hubo que hacer un cambio completamente, un giro completamente en todos los planes. Yo siempre soñé con ser piloto, quería entrar, ya estaba preparado el camino, todo estaba arregladito. De hecho, yo iba a entrar a la Academia de los Carmelitos, que tal vez en otras personas no saben lo que es, pero en mi país una Academia de los Carmelitos es como entrar en una academia militar previa para preparar todo para que usted pueda llegar a cumplir ese objetivo. Y no todo el mundo podía entrar en esa academia porque era una academia exclusiva del gobierno. Sí, más o menos, era como una liga IB paramilitar, pero controlada por el gobierno, y ya yo tenía todas las condiciones para entrar. Y en el momento en punto en que estoy ya unos meses antes de tener que comenzar mi proceso por ese camino, llega Cristo a mi vida. Una de las cosas más difíciles que enfrenté en aquel momento fue que mi mamá, cuando yo decido seguir los pasos de Cristo, mi mamá misma me dice, yo sé que tú no lo vas a hacer. Yo sé que tú no lo vas a hacer, yo sé que esto es momentáneo, yo sé que esto es un capricho tuyo de momento, porque los adolescentes somos así a veces, los adolescentes, bueno, son, ya yo no soy adolescente, pero los adolescentes son así, hoy les gusta una cosa y mañana les gusta otra, se emocionan con algo hoy y mañana ya no. Y mi mamá pensó que, como muchas cosas que habían ocurrido en mi vida, eso iba a ser algo temporal, así que ella me dijo, mira, como yo sé que esto es un capricho momentáneo, yo te voy a poner las cosas difíciles. Aquí en esta casa no se va a comer sino con carne, con grasa de cerdo. Aquí en esta casa no te la voy a poner fácil porque esto es un capricho. Es decir, en una familia donde estaba todo conformado desde una perspectiva política, ellos no entendían cómo, en mi familia jamás había hablado de religión, de Dios. Ella no entendía cómo había llegado Dios a mi vida, ni cómo yo me había agarrado de una fe. Y ella me dijo, no, esto es un capricho temporal. Así que ella me puso las cosas muy difíciles. Mi esposa hoy en día sabe que yo pasé 3 años enteros teniendo que proveer, porque mi mamá ni me compraba la comida que yo iba a comer, tenía que yo trabajar siendo un niño para hacer algo de dinero y comprar mi propia comida, porque todo lo que ella pusiera de sus manos, ella me lo iba a contaminar, ella me lo iba a preparar de tal forma que yo no lo pudiera comer. El caso era matarme de hambre para que yo cediera. Y entre otras cosas que ella pensó, como padre, yo voy a hacer este proceso para demostrarle a él que está equivocado. Así que, pero una de las cosas que más me toca ver la comida es el alimento, porque a un joven adolescente decirle que no tienes comida, eso es bien difícil. Así que me pasé 3 años de esos primeros, principalmente me pasé 6 meses a base de plátano hervido y espinaca. Yo sembré mis propias espinacas en un canterito, en el patio de la casa, en un cajoncito, y tenía que hacer, lo único para lo que me alcanzaba, lo poquito que podía hacer de dinero, era para comprar una manito de plátano burro, como le decíamos en Cuba, y con eso yo me hervía todos los días 2 o 3, y en el momento tenía que comérmelo, porque si yo la dejaba un momento, mi mamá venía atrás y me le echaba grasa cerdo y ya, para que no
para que yo me la comiera, me hubiera obligado a comérmela. Así que fueron muchos días que tuve que tomar la decisión de seguir decidiendo por Cristo. Pero pasados 6 meses, mi mamá dijo, me estoy dando cuenta de que no es un capricho. Me estoy dando cuenta de que tú realmente has tomado una decisión. Y esa decisión se reafirmó cuando llegó el día en que tenía que irme para los Carmelitos. Y yo dije, no, yo no voy a ir a los Carmelitos. Yo decido quedarme con Jesús. Tomar esa decisión cambió toda mi vida. ¿Por qué? Porque de adelante se me cerraron todas las puertas. Quería ser químico analítico, no lo pude escoger en la carrera porque era exclusivo para las personas con ciertas condiciones políticas. Luego de eso me tocó llegar a estudiar electricista, técnico electricista. Y hoy doy gloria a Dios porque técnico electricista es lo que me ha salvado la vida en este país. Llegué a estudiar una carrera que no me gustaba y que con el correr del tiempo se convirtió en algo que me gustó porque encontré la mano de Dios a través de eso. Sin embargo, fueron momentos muy difíciles donde tuve que tomar una decisión y creer en un Dios que no había experimentado lo suficiente, pero creer en un Dios que estaba tocando y transformando mi vida. Ahora, ¿alguien de los que está presente quiere compartir? Yo me extendí un poquito, pero ¿alguien de los presentes quiere compartir su experiencia cortica, rápido? ¿Ok? Yo soy del otro extremo, nacida en la iglesia, sin ninguna experiencia del mundo. Llegó mi etapa de adolescencia, en que la rebeldía llega a todos los adolescentes, y me encontré tomando una decisión que no era la mía. Estuve en un lugar donde estaba en un lugar que no debía estar con personas que no debían estar. Y yo sabía que estaba mal, pero había querido tomar esa decisión. Cuando de pronto pasaron por ese lugar y me vieron allí personas que me conocían de toda una trayectoria, siendo lo que ellos llamaban la santita. Y me dio tal vergüenza y yo no podía. Sí, todo el mundo se conocía y era familia y de ahí podía suceder muchas cosas. Y yo le dije a Dios, mira, Señor, si tú quieres, busca el modo de que yo me salga de aquí, porque ahora mismo no sé cómo salir de este rollo en que yo misma me metí. Y pueden creer que Dios me abrió las puertas de una manera increíble. Y todavía hasta hoy yo me acuerdo de esto porque Dios te escucha a pesar de las malas decisiones que uno tome. No es que uno se va a arriesgar para que Dios te saque, sino que a pesar de todo lo malo que uno haga, Dios está solamente a un clamor para que tú llegues a Él. Dios no te va a abandonar. Gracias, Nancy. Esto no estaba planificado, así que allá Leonor quiere compartir su pequeño testimonio. Sí, porque si yo me descuido, la salida mía de Cuba es una trayectoria. No sé cuántos países visité en la frontera, por la carretera panamericana. Salí de Cuba en un avión, por supuesto que no querían dejarnos salir y ella tuvo que... Pero eso fue Dios, porque yo le dije, Señor, ¿cómo es posible que ahora mi dinero no aparezca, que los pasaportes, que todo en la computadora no aparezca ni los nombres de los 45 personas? Es que nos habían quitado los pasajes y se los habían dado a otra persona. Y nos mandaron engañada para Camagüey, cuando nosotros teníamos que irnos por la provincia de nosotros. Bueno, pues nos fuimos para allá. Yo le decía, Señor, ¿cómo tú vas a actuar aquí? Porque a las 5 teníamos que salir. Y las 5 era que estábamos amotinados en la puerta del aeropuerto, no yo, porque yo lo mío era orar nada más. O el grupo grande cubano que son pantalones,
ahí estaban gritando y vociferando que no se iban a ir y la policía vino. Y yo ahí orando, Señor, haz algo, que yo a mí esto no me gusta. Bueno, pues gracias a Dios, parece no, el Señor obró y abrieron la puerta. Y todo el mundo corriendo. Dice una señora, señora, como usted corre. Digo, no, como Jesús me deja correr. Esto es cuestión de que Jesús es el que me va conmigo corriendo. Una vieja corriendo. Bueno, pues así llegué yo a la avioneta aquella. Y nos montaron a los 45. Oiga, yo nunca había montado un avión. Le tenía terror. Pero quiere que le diga que cuando me monté sentí quietud. Y además de quietud, cuando aquella avioneta subió, todo el mundo tenía terror y gritaba. Y yo decía, pero ¿por qué tanta bulla? Y yo iba tranquila. Y mirando aquellas nubes, digo, bueno, si esto por acá va, es tan lindo, ¿cómo será aquello ahí arriba, Señor? Una experiencia ver las nubes blancas. Fue una experiencia para mí. De ahí a Kingston, de Kingston a Nicaragua, y de Nicaragua, bueno, imagínense en Honduras por la carretera panamericana, una vieja corriendo, bajando una loma corriendo porque me dijeron, corre, porque esto es de correr. Y yo vi aquello lleno de guardias y metralletas y carros, y yo decía, ay Dios mío, ¿dónde yo estoy? Y me dijeron, no puedes ir tu hijo ahora, tienes que irte solo. Eso fue lo único que me disgustó, pero empecé a orar, le digo, ay Padre, mi hijo sálvamelo, no me lo dejes atrás. Y cuando llego abajo le dije, Padre, ¿qué es esto? Si yo no conozco esto. Estoy asustada y en un país que no es aterrorizada como persona. Pero clamando a él. Y le dije, ay Señor, salva a mi hijo y sálvame a mí, Señor. Alzó la mano para arriba. Y al momento llegó un muchacho que era familia de Carlos. Me dijo, señora Leonor, usted, digo, sí, yo soy. Me dijo, agárrese de mi mano y vamos a subir ahora para arriba. Yo dije, para arriba ahora. Dios mío, ¿qué es esto? Pues yo subiendo con aquel muchacho, aquella loma por ir para arriba. Y allá arriba estaba sentado mi hijo en un jeep ya con todo, ¿no? Y yo asustada, pero fue Dios que allí me lo ubicaron. Nos montamos y de ahí pasamos a Honduras, a la casa de la familia de Carlos. Una travesía donde Dios te sostuvo. Nunca pensé que yo pudiera atravesar el medio mundo porque donde pasé. Pero sí me di cuenta que Dios, mire, cuando Él lo quiere hacer pasarlo a usted hasta en una bicicleta o en un avión, usted maneja, usted monta, o usted hace lo que Dios quiere. Porque lo importante es eso. Vi a Dios en todo momento. Y lo sentí. Y aún lo prediqué en el lugar donde yo llegué. Ahí me dediqué a hablar de la familia. Porque me reunía con la familia de Carlos a hacer culto. Y ahí hacíamos cultos y hablábamos del amor de Dios, del Edén y de la familia allí. Y me fue de testimonio. Fue una familia muy grata, un recibimiento muy lindo, que todavía mantenemos esas relaciones. Bueno, no, esto es poquito. Claro. Si hay alguien más que quiera compartir, acá, Marisa. Yami, ¿tú querías? Sí, ok. También quiero agradecer a Dios porque Dios siempre ha sido bueno. A pesar de muchas situaciones, cuando hablabas también pasé por esas situaciones, decisiones que tenía que tomar cuando era solo un adolescente, o seguir a Dios o seguir mis estudios, porque por no ir a los exámenes el sábado, bajaban los escalones, bajabas de número, no importaba la máxima nota que tuvieras. A ellos no les interesaba tu conocimiento ni tu esfuerzo. Solamente si no participabas en las actividades políticas. Y desde niña aprendí eso de mi mamá, a ser valiente. Yo no quiero ser comunista, yo quiero ser cristiana, yo quiero ser como Jesús. Y le agradezco que de una forma milagrosa
Él nos ha guiado todo este tiempo, los conocimientos que obtuvimos. Después pude terminar mi 12 grado en una escuela por la noche porque solo me quedé con noveno. Por no hacer nada de actividades políticas no me dejaron seguir estudiando. Pero eso para mí no era una vergüenza. Y ahora me doy cuenta que desde adolescente Dios nos fue preparando para cada otra nueva situación, porque a diario tenemos que tomar decisiones. O estar de parte de Dios o estar del otro, a lo contrario. Y le agradezco porque todo eso ha fortalecido mi vida y de una forma u otra Dios ha sido bueno. Siempre ha estado presente en nuestra vida, lo vemos en pequeñas decisiones, pero que en un futuro vemos y nos acordamos del pasado, cómo Dios nos guió y hasta ahora lo sigue haciendo. Por eso le agradezco. Bueno, yo no voy a contar mi travesía desde igual que desde que salí de Cuba, no. Yo estoy aquí para darle gracias a Dios, porque en mi travesía yo conocí de Dios. Yo, sin ser cristiana, mi familia en Cuba como, bueno, más bien católica, y creían en santos, en San Lázaro, la Caridad del Cobre, todo. Yo me crié en eso. No iba a la iglesia ni nada, pero era lo que yo desde niña vi. Y entonces en mi travesía yo lo único que hacía era orarle a Dios, pedirle a Dios. Bajaban a todo el mundo de autobús y yo ahí. Llegué a un centro de detención. Mi sobrino se fue enseguida y yo estuve 33 días. Pero Dios tenía su propósito conmigo. Yo ahí era la única cubana y todas eran colombianas, venezolanas, todas creían en Dios, eran cristianas. Allí leían la Biblia, yo no conocía nada. Dijeron de ir a una iglesita que había allí. Yo fui, me dieron el Nuevo Testamento y ahí empecé yo con ellas a compartir y me decían que orara y yo no sabía. Bueno, él dijo, aquel era un padre, era una iglesia católica, dijo que cuando salíamos de ahí no nos acordábamos de Dios al ver las maravillas de este país. Y yo para adentro de mí dije, Diosito, yo lo único que quiero es conocer de ti. Salí estuve, ya te digo, salí de Cuba de enero y llegué a este país el 1 de abril. Y cuando salí, ya en mayo, fui a un lugar, me encontré con no sé si la conocen, Irka, que ella, y me habló y yo decía, ay Dios, que me invite a ir a la iglesia. Intercambiamos teléfono, me invitó y en mayo ya yo estaba en la iglesia. Y le doy gracias a Dios porque Dios conmigo ha sido bueno. He logrado tantas cosas y siempre he tenido a Dios a mi lado. Me fue difícil porque mi hija no entendía. Me fue muy difícil, llegó a decirme como que yo era Dios, todo Dios, pero yo seguí. Para bautizarme, aquello fue una odisea, que otro día les cuento. Pero yo no desistí de bautizarme. Mi hija me estaba esperando afuera, que tenía una cita en Miami. Bueno, molesta conmigo todo el viaje y yo pidiéndole a Dios. Pero yo me bauticé. Y aquí estoy. Le doy gracias a Dios. Aquí estoy. Gracias a Dios por todo. Oye, esto es una experiencia bien emocionante estar compartiendo esto con ustedes porque yo los estoy mirando a todos, los estoy escuchando sus historias, ¿no? Y sus travesías y todo, a esos conflictos que ustedes han superado y hoy Dios los ha tenido a bien a estar reunidos aquí con nosotros hoy, ¿verdad? Entonces yo lo estoy mirando, estoy escuchando, pero yo estoy pensando, wow, estas personas no tuvieron los privilegios que yo he tenido, que Dios me ha dado. Y yo no me siento y se me es incomprensible a veces escuchar esos testimonios porque ¿en qué mundo estamos viviendo? Y la forma que yo conocí o que Dios me trajo dentro de su eh, ejército, porque aunque ustedes no lo quieran creer, si tú no estás en el ejército de Dios, no estás en nada.
Cuando yo apenas tenía 17 años y yo todavía no había, era mi último año de escuela superior, pero en mi mente y mis planes eran que cumpliendo los 18 años yo quería tener la posibilidad de enlistarme en el ejército de los Estados Unidos para cogerlo como carrera y desarrollar una carrera dentro del sistema del ejército de los Estados Unidos. Pero había un detalle de una decisión que yo tuve que hacer a los 16 años, gracias a una persona que se convirtió en un hermano de iglesia en esa transición que yo los conocía a ellos. Pero fue genial la forma como Dios usó esos senderos misteriosos que Él usa. Porque sabes que para las personas son senderos misteriosos, ¿no? Cuando tú aprendes de fe. Y yo salía de la escuela, yo estaba con el grupito de escuela en ese día caminando y habíamos decidido irnos a pie, olvídate de la guagua de escolar. Y nos vamos a pie. Y veníamos hablando de que queríamos tomar el examen y demás. Pero viene este personaje del barrio que escucha que yo estoy hablando de ese interés. Y él me dice, o cuando me logra alcanzar, me dice, ¿tú quieres ir para Army? Y yo así. Y dice, oye, esto, ¿y tú has escuchado los cadetes médicos adventistas? Y yo, ¿qué es eso? Me dice, pues, él me explica lo que es y me hace una invitación. Y cuando me hace la invitación, lo que me acuerdo que él me dijo, te espero el lunes a las 7:15. Yo fui ese lunes, pero cuando yo fui ese lunes, yo tenía un plan. Era una iglesia. Y ese plan era, esto yo lo puedo usar de excusa para escaparme de aquellas, digamos, autoridad que tenía mi mamá, que nos decía, de esta hora a esta hora no puede salir. Entonces, pues, como era una iglesia, pues yo planifiqué, pues con esto, como es una iglesia, no me van a decir que no. En el mes de marzo es que yo cumplía años. Y ese día que yo cumplía años, mi mamá me dijo, hoy yo no soy tu mamá, hoy yo voy a ser tu amiga. Yo te voy a enseñar 2 o 3 cosas hoy y después de hoy tú tomas esa decisión que tú tengas que tomar para tu vida. Y la experiencia que mi mamá hizo, yo no he visto ninguna y conozco a ninguna otra madre que haya hecho lo que hizo mi mamá. Pero mami me hizo una exposición a, digamos, cosas que pasan en la vida de las personas que si las personas toman esas decisiones, pues para ellos pueden ser perjudicial. Y yo tenía que tomar esa decisión. Si sí o si no, si yo quería eso para mi vida. Y yo decidí que no. 2 meses después, casi 3 meses después, o 2 meses después, es que yo tomo mi decisión de entregar mi vida a Jesús. Y el día en que me correspondía despedirme de mis compañeros de toda la vida en la escuela, yo no la despedí con ellos. Yo la despedí entregando mi vida a Jesús y fue el día que me bauticé. Y mientras ellos estaban en el prom, ese día yo dejé de verlos. Y los que he visto, con los que he hablado con ellos, porque me los he encontrado en situaciones, ¿verdad? De casualidad. Y me preguntan, oye, ¿y ahora tú eres cristiano? En aquel entonces ellos no me conocían como José, el cristiano. Pero con muchos de ellos crecí, vi y lamento en cierto sentido no haber despedido con ellos ese día, pero si los veo hoy día y tengo la oportunidad de verlos, sé por qué la decisión que yo tomé me tiene hasta estos días de hoy.
Bueno, por amor al tiempo, vamos a hacer un stop. Y agradezco a todos los que han dado su testimonio. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes cuando escuchan la historia de David y Goliat se emocionan? ¿Ustedes saben por qué nos emocionamos? Porque muchos de nosotros pensamos que ninguno de nosotros tenemos el valor que tuvo David de enfrentar a ese gigante. Pero cuando yo escucho todos los testimonios que hemos compartido aquí hoy, todo nos ha pasado que hemos enfrentado un gigante en nuestra vida. Y el mayor gigante que tú puedas enfrentar en tu vida, como bien decía Marisa, que le dijo ese sacerdote, es que tenemos por delante un futuro con un montón de cosas que podemos vivir sin Dios, que nos deslumbran. Pero la decisión más sabia es elegir por Jesús. Entonces, en esta mañana yo no quiero hablarles a ustedes sobre David, porque realmente la historia, el tema está basado en la historia de David, en ese momento tan crucial cuando está en 1 Samuel 17:45, cuando si lo leemos, 1 Samuel 17:45, relata lo siguiente, dice que David estaba frente al gigante, el gigante lo amenazó, le dijo, ven que te voy a acabar con tu vida porque yo estoy más grande, estoy más fuerte, yo tengo más posibilidades que tú. Y David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y ¿saben qué? No he visto una sola experiencia donde Satanás reta a Dios, donde Satanás queda derrotado. No he visto una sola. Tu vida y la mía, muchos años ha estado controlada por Satanás y sus planes. De hecho, para mí era una idea asombrosa ser un militar, como para ti, José. Sin embargo, si hubiera sido un militar, hoy estaríamos cargando tal vez culpas de cosas que habríamos tenido que hacer que no nos hubieran gustado hacer. Yo estaba ilusionado con ser un piloto, y como los pilotos tienen que matar a gente a veces, nunca han visto sus rostros, pero tienen que bombardear, tienen que acabar, tienen que hacer un montón de cosas y cargar con ese peso toda su vida. Sin embargo, cuando Dios te da la oportunidad de decidir por Él, de ponerte de su lado, usted entra en un terreno donde usted va a ser victorioso en todos los aspectos de su vida. Usted va a ganar todos los momentos que usted elige por Jesús. Como mismo contó mi esposa, aún estando dentro de la fe, usted tiene muchas pruebas. Ella tuvo su experiencia propia como cristiana, pero yo dentro de la iglesia también he tenido muchas pruebas que enfrentar, muchos gigantes. Muchas veces se me ha parado un gigante grandísimo así delante, dentro de la iglesia, con cara de iglesia, con cara de ser una buena oportunidad. Y sin embargo, uno tiene que decirle en el nombre de Jehová, yo digo que es mejor ser fiel a Dios que no seguir tus caminos. Hay algo importante que yo quiero, y hemos hablado en esta mañana, cada uno hemos dado nuestro testimonio de cómo hemos enfrentado pruebas, y estoy seguro que si cada uno de nosotros habláramos, tendríamos cosas muy interesantes que contar, pero que para ti especialmente han sido significativas. Pero lo primero que quiero que recuerdes al salir de este lugar en esta mañana es que si David se sentía representado por un Dios que no faltaba a sus promesas, tú y yo tenemos un Dios hoy que no falta a sus promesas. Amén. Tú tienes un problema, probablemente en este momento estés enfrentando algún reto, alguna prueba, alguna situación, alguna decisión importante. Y cuando piensas y pones en la balanza a tu Dios y esa situación, muchas veces tú estás diciendo, yo sé que con Dios es mejor, pero si tomo esta decisión, tal vez voy a quebrar una oportunidad en el futuro. Pero sí te puedo decir una vez más que David estaba representado y se sentía seguro por un Dios que era fiel a sus promesas. Así que tú que tienes la bendición de conocer al Dios que conocemos nosotros, no tengas temor de elegir por Jesús. No tengas temor de poner a Jesús en el primer lugar de tu vida, porque cuando lo hagas, nunca vas a quedar frustrado. David no solamente creyó en un Dios que lo representaba,
creía en un Dios que estaba con él, creía en un Dios que era fiel a sus promesas, creía en un Dios que aprobaría lo que él iba a hacer si elegía por Jesús. Y creía en un Dios que lo iba a capacitar y sustentar en medio de su prueba. Y en esta mañana, mis hermanos, yo estoy seguro que diariamente tú estás siendo probado, diariamente tú estás decidiendo si quieres seguir caminando al lado de Jesús o te vas a caminar lejos de Jesús. Hay algo que te puedo decir. Mira hacia atrás y recuerda que tu Jesús ha estado siempre a tu lado. Tu Jesús nunca te ha faltado sus promesas. Tu Jesús está aprobando constantemente y aplaude cada vez que decides serle fiel. Y tu Jesús te va a capacitar y te va a sustentar para que continúes haciendo este recorrido tan significativo en tu vida con Él. Lo segundo que vemos en la historia de David es que David conocía al Dios del que hablaba. Y muchos de nosotros cuando decidimos por Jesús en los momentos que hemos relatado, que sabemos que Dios estaba con nosotros a pesar de que no lo veíamos, David sabía que tenía un Dios vivo. Y yo te estoy diciendo, ese Dios vivo que estaba vivo para David sigue siendo un Dios vivo para ti y para mí hoy. 2026, agosto 22. Dios sigue siendo un Dios vivo. Y saben, a pesar de que a todos nos gusta ser ese que esté lleno de fe, como David, porque cuando miramos la historia de David, generalmente decimos, wow, qué clase de fe tuvo David. Recuerda que tú también tuviste tus momentos donde tuviste la fe y avanzaste, porque Dios no te falló. Tú eres un David actual, tú eres un David moderno, tú eres un David que agarrado de la mano de Dios puedes llegar muy lejos. No creas que no has tenido pruebas como David las tuvo. No creas que no vas a vencer pruebas así como David la venció. Tú vas a poder vencer en el nombre de un Dios que es vivo, es real y está presente. El poder de Dios para vencer nuestros propios gigantes siempre va a estar disponible para todos por igual. Pero no todos queremos que Dios se lleve el mérito porque nos sentiremos después en deuda con su amor. ¿Y qué quiero decir con esto? La gran mayoría de nosotros muchas veces estamos tomando en cuenta, si yo decido esto, tengo que estar agradecido a Dios y tengo que cumplirle a Dios y tengo que seguir a Dios. Pero si no lo hago, simplemente tomo la vida, el control de mi vida en mis manos y voy a hacer las cosas bien igual, pero no me voy a sentir en deuda con Dios. David sentía que su deuda no era con una nación, su deuda no era con un rey que trató de protegerlo con su propia armadura, su deuda no era con su padre que lo había traído a la vida, su deuda no era con el ejército que estaba dándole la cara a los filisteos para protegerlos de la invasión. Su deuda era con un Dios que era un Dios vivo. Su deuda era con un Dios que había sido fiel con su pueblo desde el día que lo sacó de Egipto, desde el día que llamó a Abraham, desde el día que simplemente le dio la vida a un pueblo y junto con la vida, con la descendencia de los hebreos, dio una promesa y una esperanza. Su certeza, la certeza de David en aquel momento era de que estaba sirviendo a un Dios que valía la pena seguir. Y en esta mañana muchos de nosotros dudamos sobre si vale la pena servir a Dios. Estoy seguro que muchos de los que nos están viendo en este momento están pensando, ¿valdrá la pena seguir a Dios? Muchos inclusive conocemos a Dios, pero constantemente pensamos, si le debo a Dios mis victorias, ¿a dónde voy a ir? Puedo decirte con certeza que cuando tú tengas una victoria de la mano de Dios, Dios te va a llevar siempre en crecimiento. Dios nunca te va a dejar varado, Dios nunca te va a dejar frustrado, Dios nunca te va a dejar en el mismo lugar. Dios va a compartir contigo su gloria, Dios va a compartir contigo sus méritos. Lo tercero es que este David que estaba allí delante de aquel gigante, porque nosotros no nos podemos imaginar la escena, pero realmente la diferencia era abismal. Tal vez no era un gigante como lo pintan a veces, que David es así y el gigante más o menos así. No. Yo me imagino que la diferencia era a la mitad.
que era un gigante, pero no tan grande. Pero bueno, sea lo que sea, la diferencia era abismal. David no tenía escudo, no tenía lanza, no tenía protección. Goliat, con todo lo grande que era, tenía escudero, tenía escudo, tenía lanza, tenía espada, tenía malla, tenía experiencia militar, tenía todas las de ganar. Y respaldo de un ejército completo. Pero David fue allí ¿con qué? Con su ropita de pastor, con una bolsita con 5 piedras, una onda y un palo. Pero exactamente, ahí está el punto clave. Iba con la fe en un Dios que no importa cómo tú te protejas, no importa cómo tú te resguardes, no importa cuán preparado tú estés, Dios puede tomar el control de todas esas cosas y darle la victoria a quien confía en Él. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Nos podemos resguardar en nuestras vidas con economía, nos podemos resguardar en nuestras vidas con propiedades, nos podemos resguardar en nuestras vidas con títulos universitarios, nos podemos resguardar en nuestras vidas con logros, nos podemos resguardar en nuestras vidas con todo lo que, con una gran cantidad de amistades y de personas que nos puedan apoyar. Pero si Dios no está con nosotros, estamos desnudos. Goliat con todo lo que llevaba, mencionaron inclusive el casco. Goliat tenía un casco, sí, tenía escudo, tenía malla, tenía todo. Sin embargo, cuando la viga lanzó la piedra, Dios la puso donde tenía que ir. Dios es certero. Dios no falla. David conocía que los resultados, cuando vas en el nombre de Dios, no fracasan. David había visto a Dios cuando él estaba siendo niño, más niño, cuando él estaba solo, cuando él estaba en medio de un monte, cuidando un grupo de ovejas. Él había visto cómo Dios le había dado las fuerzas para enfrentar osos, leones. Y aunque aquel que estaba parado delante de él parecía más inteligente que un oso y un león, parecía más entrenado que un oso y un león, parecía más armado que un oso y un león, David sabía que si él iba en el nombre de Dios, Dios iba a vencer. Amén. Así que en esta mañana estoy diciendo, nosotros tenemos la certeza de que podemos perderle miedo a la prueba, al conflicto que estamos enfrentando hoy. Ya sea que parezca muy grande, tenemos la capacidad de enfrentarlo, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? David no pretendió usar tecnologías y estrategias humanas. Ante su gran problema, decidió avanzar confiado de que Dios ya sabía lo que había que hacer y todo estaba bajo control. Mis hermanos, si has vivido una experiencia con Dios, y estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos vivido alguna experiencia con Dios, ¿por qué vamos a tener temor de que Dios no va a seguir avanzando con nosotros? Si hasta aquí nos ha ayudado Jehová, ¿por qué vamos a dudar de que Dios lo va a seguir haciendo en el futuro? Si hasta aquí Dios ha sido paciente, te ha soportado en medio de tus fracasos, si hasta aquí Dios ha visto tus pensamientos impuros y no te ha condenado, simplemente te ha dicho, hijo, pon tus ojos en mí, mírame nuevamente, yo puedo hacer de ti que brilles cuando tú crees que no puede suceder. Si Dios ha sido paciente, fiel y ha sido siempre victorioso contigo, ¿quién dice que no lo va a seguir haciendo de aquí en adelante? Por eso el llamado de Dios en esta mañana, mis hermanos, es acuérdate, no olvides la forma como Dios te guió, porque Dios nos va a llevar de aquí hasta la patria celestial. Estábamos hablando esta mañana, el hermano Efraín, Emir, estaba mencionando cuántos vamos a llegar a ver la venida de Cristo. Nadie lo sabe. Pero si hay algo de lo que yo estoy seguro hoy, yo no estoy capacitado para esperar la venida de Cristo, porque yo sé que lo que va a venir está muy fuerte. Pero si Dios me permite pasar la prueba, Dios va a estar conmigo. Si Dios te permite pasar la prueba, Dios va a estar contigo. Porque Dios dice que se va a glorificar en esos que van a permanecer hasta el fin.
Dice que Dios va a resplandecer y va a dar un testimonio poderoso a través de esos que queden hasta el fin. Así que vive el privilegio de pertenecer y ser hijo de Dios. Vive el privilegio de hoy tener un Dios que tú sabes que es un Dios vivo, que ha estado contigo y que no te va a abandonar. Por eso en esta mañana te invito, mi hermano. David le dijo al gigante, y quisiera si puedes volver a poner el texto, Elías, en la pizarra, en la pantalla. David le dijo al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y seguramente la gran mayoría de nosotros tenemos miedo del futuro, de lo que va a pasar, de lo que pueda venir. Pero tenemos que decir, yo voy a ir caminando en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú estás provocando. Nuestro futuro no nos pertenece. Si estamos en las manos de Dios, nuestro futuro está en las manos de Dios. Y no vamos a fracasar. Yo, si me miro a mí mismo, yo estoy fracasado. El primerito de los que están aquí fracasados soy yo. Yo sé que soy pecador. Yo sé que tengo mis debilidades. Pero si he llegado hasta aquí, 32 años en el Evangelio, no ha sido por fuerzas propias. Ha sido porque Dios me ha dado la constancia, la permanencia para caminar día tras día y creer que Él va a cumplir sus promesas. Si tú has llegado hasta aquí, Dios te va a llevar a la patria eterna si sigues caminando simplemente tomado de su mano. Dios nos bendiga y nos ayude como iglesia a tener el éxito en Dios. Dios nos permite ser una iglesia que confíe, que avance y que sepa que Dios está en medio nuestro y nosotros simplemente vamos a hacer un resplandor de su gloria en esta tierra y un éxito que Él va a llevar de seguro a las puertas de la Canaán celestial. Yo espero en el nombre de Dios que nos podamos ver todos allí. Yo espero en el nombre de Dios que seamos una iglesia que cumpla su misión acá en la Bel, porque simplemente nos propongamos ser realmente instrumentos de Dios a través de los cuales podamos ser para glorificar a Dios y a través de los cuales Dios pueda hacer su obra y cumplir su misión en este lugar. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración de dedicación. Porque yo creo que en esta mañana Dios nos ha recordado que siempre estuvo con nosotros. Pero yo quiero que aquí decidamos que vamos a seguir tomados de la mano de Dios. En esta mañana, ¿cuántos queremos tomar una decisión de seguir de la mano de Dios? Así que quiero invitarte, inclusive nuestros amigos que están viéndonos a través de las redes, si en este momento tú sientes la necesidad también de caminar de la mano de Jesús, de tomar la decisión de serle fiel a Jesús. Jesús te va a ser fiel, Jesús te va a sustentar. Pero hoy es el momento de decir, yo voy a poner mi vida en las manos de Dios. Así que quiero invitarnos a todos que nos pongamos de pie para orar, hacer una oración de dedicación y juntos decirle, Señor, no soy yo, no es mi fuerza, pero tú serás glorificado porque yo confío en ti. Gracias, Dios Padre, por la bendición tan linda de este sábado. Te doy gracias, Señor, porque no hay un camino. Tú a través de tantos caminos y de tantas situaciones torcidas nos trajiste a Jesús. Y cuando llegamos a Jesús, Señor, el solo hecho de decidir, yo quiero seguir sus pasos, yo quiero aceptar sus promesas, yo quiero creer, Señor, en su fidelidad, en su victoria, nos ha traído hasta aquí. Dios mío, se hace difícil a veces caminar como cristianos en un mundo que está con una vía ancha para todos los que hacen el mal. Pero te agradezco, Señor, porque aunque nuestro camino es tortuoso, es difícil, es doloroso, yo siento, Señor, que estamos avanzando y estamos llegando a la patria eterna. Dios mío, sé con cada uno de mis hermanos en esta mañana, porque nosotros somos los David modernos. No existe un hombre de fe. Aquí hay unos cuantos hombres y mujeres de fe que hemos llegado hasta aquí porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Por eso, Señor, queremos encomendarnos en tus manos para que nos ayudes a llegar a las puertas de la Canaán celestial. Que ninguno de nosotros, Señor, desista. Que ninguno de nosotros piense que vamos a fracasar si seguimos tus pasos. Dios mío, danos las fuerzas para seguir creyendo en ti.
Danos la fuerza para seguir avanzando en el nombre del Señor. Y te doy gracias porque has sido fiel. Lo fuiste en el pasado, lo eres en el presente y lo serás en el futuro. En tu nombre rogamos fuerza, valor y sobre todas las cosas que nos hagas avanzar. Por Jesús lo rogamos. Amén.